Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ok, muy bien. Nada más el pastor y la pastora venían bendecidos y 2, 3 de acá de este lado, ¿no? Muy bien. Los demás vienen todavía un poco dormidos, ¿ok? Muy bien. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de la fe, de esa fe maravillosa que nosotros podemos tener en el ser más extraordinario de todos, de todos los tiempos, y que es el dueño del universo. Pero el tema del día de hoy lo hemos titulado Hasta no ver, no creer. ¿Alguna vez ustedes han utilizado estas frases? Hasta no ver, no creer. Las abuelitas nos lo decían, ¿no? La abuelita, te prometo que ya me voy a portar bien, ¿no? O la mamá o el papá. Y hasta no ver, no creer. O que voy a lograr hacer esto. Y era hasta no ver, no creer. No sé cuántos de ustedes han utilizado esta frase alguna vez. Muchísimas veces, ¿no? Hasta no ver, no creer. Bueno, sé, las mujeres que han tenido un marido que de pronto le gustaba los fines de semana echarse unas frescas. Y era, mi amor, te juro que ya no voy a tomar. Y la mujer es, hasta no ver, no creer. Muy bien. Espero que no haya pasado aquí. Me han contado en algunas culturas, no en la mexicana, ocurre eso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 20. Y vamos a centrarnos después del triste acontecimiento que vivimos el domingo. Bueno, no, el viernes, donde Jesús es crucificado. El domingo nosotros estamos celebrando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y tuvimos un programa maravilloso. Pero Juan 20, vamos a abrir No, claro que no hay que pedir disculpas, de todo está bien. Juan 20. Ok, y si ya lo encontraron, digan amén. Ok, muy bien, la atrasada soy yo. Juan 20, versículo 24. Nos vamos a centrar aquí ahorita, ¿no? Pero vamos a dar un poco de contexto. ¿Qué había ocurrido? Jesús es sacrificado el viernes. El sábado no pasa nada porque era el Shabbat, era el descanso. ¿Y qué pasa el domingo? Jesús resucita. Y la piedra es removida, ya sabemos cómo fue milagrosamente removida esa piedra, cómo había ángeles ahí, ¿verdad? Que estaban esperando a que llegaron aquellas mujeres corriendo, queriendo ver a Jesús, y se dieron cuenta que había una tumba abierta, una tumba vacía, y que únicamente se encontraba el sudario de Jesús, ¿verdad? De ahí. Jesús ya no estaba ahí. Y los ángeles le dicen, mujeres, ¿a quién buscan aquí? ¿Verdad? El que está aquí ya ha resucitado. Entonces, esa manera en que ellas se sorprenden y tratan de ir con la noticia a los discípulos. Para empezar, los discípulos estaban tristísimos, ¿no? Número uno, Pablo lo había negado ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces. Juan, yo dije que Juan, ok, Pedro lo había negado 3 veces ya, ¿no? Pedro lo negó 3 veces, era para ver si estaban poniendo atención. Entonces Pedro lo negó 3 veces, estaba muy triste porque lo había negado. Y estamos hablando ahora de que estaban todos los discípulos esperando a ver qué iba a ocurrir, porque sabían que Jesús les había dicho que iba a volver. Iban en el camino a Emaús, algunos de ellos hablando, ¿verdad? Y iba una persona caminando junto con ellos, iba escuchando la historia y les pregunta, oye, ¿de qué están hablando? Pues de lo que pasó, que eres el único forastero que no sabe lo que ocurrió. Jesús murió en la cruz y en estos días estamos esperando que Él pues resucite. Y Él era esa persona que iba con ellos hablando en ese camino, en el camino de Emaús. Y ocurre también que Jesús se manifiesta con aquellos fieles que estaban reunidos después de ese gran evento y se les aparece, ¿verdad? Se les aparece y ellos pueden verlo. Pero ahí faltó una persona. ¿Quién faltó? ¿Quién no estuvo ahí? ¿Quién no estuvo? Tomás, ok, muy bien. Entonces vamos a irnos a leer este pasaje. Vamos a irnos a Juan. Hemos aprendido que Juan no negó a Jesús, sino que fue Pedro. Regresemos un poco acá. Muy bien.
Juan 20:24. Y dice de la siguiente manera: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Estamos bien, ¿verdad? No, estoy 21. Ok, discúlpenme ustedes, ¿eh? Es que se me movió la Biblia. 20:24. Ok, y estamos aquí. Dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿verdad? Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, entonces dice, no creeré. Ok, que esta persona había estado con Jesús. Le estaban diciendo los discípulos, yo no sé qué tipo de relación tenían los discípulos con Tomás, que Tomás no les creía ni una palabra, ¿no? Ok, entonces a mí me preocupa eso, ¿no? Y saben, hablando de cuestiones de confianza, la amistad es una de las relaciones que nosotros desarrollamos por confianza, ¿no? Porque creemos en alguien y sabemos que si le decimos, ay, te voy a decir algo, pero es que te lo quiero decir a ti porque te tengo la confianza, porque creo en ti y sé que no vas a andar publicando en que todo Tecate se entere lo que te voy a decir, ¿no? Sabemos quienes no somos buenos para guardar secretos, ¿no? Pero el caso es que Jesús nos demuestra también la parte de la confianza y creer en las personas. ¿Se llevó a todos sus discípulos en la transfiguración? Es pregunta. No, ¿a quiénes se llevó? ¿A Pedro? ¿A Juan y a quién más? Y a Santiago, ¿no? Jacob. Se llevó a 3 nada más de sus discípulos. ¿Por qué se los llevó? Porque confiaba en ellos, ¿verdad? Entonces, volviendo al contexto de acá, no me imagino si Jesús tenía sus 3 allegados, como los demás, bueno, en ese caso Tomás, que era también de las personas que andaba con ellos, pues no podía creerle a sus compañeros que habían estado con Jesús y que lo habían visto, ¿no? Yo no sé, ¿ustedes conocen algunas personas que tienen cero credibilidad? Cero credibilidad. Y dicen, no, me está contando eso, ¿no? Y es que esta persona, luego decimos una frase mexicana, le echa demasiada salsa a sus tacos, ¿no? De pronto vamos a darnos cuenta que no eran lo que nos dijo nada, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta historia, estábamos viendo precisamente que él no estuvo ahí y él puso esa condición: si yo no metiera mis manos en sus heridas, hasta entonces yo no voy a creer. ¿Ustedes alguna vez han puesto alguna condición para creer en algo? ¿Alguna vez? Ajá. Es que, bueno, los papás a menudo lo hacen, ¿no? ¿Hiciste la tarea? Y los chiquillos, sí, ya la hice, a ver, enséñamela. Y el cuaderno en blanco, ¿no? Cero credibilidad, ¿no? Bueno, yo sí he pasado en algún momento, pero sí la hacía. Muy bien. Ok, entonces hablando de este pasaje, volvemos al 24, dice, le dijeron pues los otros discípulos, ¿no? Y dijo, hasta que no vea, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta historia hay que poner contexto. Los discípulos después de la muerte de Jesús andaban libremente por las calles. No, pasaron un tiempo encerrados con temor, ¿verdad? Porque no tenían certeza de lo que iba a ocurrir. Entonces, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso Jesús en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz sea a vosotros. Y luego le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. ¿Hombre de qué? De fe, dice algunas versiones, ¿no? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Ok, y la cuestión, y hemos hablado muchísimo de ese versículo donde dice que la fe es la certeza y la convicción en lo que no vemos, en lo que no hemos visto. Y conocemos el capítulo de Hebreos 11 de memoria, ¿no? Pero ¿saben ustedes que hablando acerca de la ciencia y la cuestión de la fe, es 100% reconocido por maestros estudiosos de la cuestión de la psicología y la educación, que la fe ayuda muchísimo en las cuestiones emocionales de las personas, ¿no? Físicas, y vamos a ver algunos puntos. Si no me lo creen, vamos a hablar acerca de la fe, de acuerdo con la ciencia, nos ayuda a reducir el estrés, ¿ok? El estrés, reducir el estrés, y eso lo podemos encontrar en Romanos 15:3. Vamos a ir a Romanos 15:3. ¿Y qué dice Romanos 15:3? Dice, Romanos 15:3. ¿Ya lo encontramos? ¿A la 1? ¿A las 2? Ok, muy bien. Ok, Romanos 15:3 dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien que escrito está, 15:13, perdón. 15:13, discúlpenme la vista. 15:13 dice, y Dios, a ver, ¿qué dice ahí? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, ¿qué dice? En el creer para que abundéis, ¿en qué cosa? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay algunos psicólogos que han dicho que las personas que no tienen esperanza son las personas que caen en depresión y en ansiedad. Las personas que viven preocupadas, ¿ok? Entonces, el vivir confiados en Dios, religiosamente hablando o espiritualmente hablando, yo quisiera irme más por la parte espiritual, que no sea por una religión que estamos creyendo, sino más bien por la cuestión espiritual que estamos creyendo realmente que lo que no vemos existe y que existe un Dios, que no venimos del mono, ¿verdad? Y que ese Dios poderoso es el que nos ha hecho con nuestras características muy particulares. Entonces, aquí podemos ver en Romanos 13, vamos a repetirlo otra vez juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Y el Dios de esperanza os llene de tristeza, de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza, poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí a veces no han podido dormir? A ver, ¿quién no pudo dormir hoy? Muy bien, ok. Bueno, luego hablaremos de eso. Me preocupo por ti, déjame orar, ¿no? Muy bien. A veces no dormimos por la simple y sencilla razón de que queremos solucionar cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Y nos cuesta trabajo hacer una oración antes de dormir. Señor, te entrego todas mis preocupaciones, te entrego todo lo que pudiera estarme robando la atención que debo de ponerte en ti para que tú tomes el control de esta situación y tú des la solución que debes. Porque Dios jamás nos pone una prueba que no podamos, ¿qué cosa? Soportar. Muy bien, y siempre cuando nos pone alguna especie de prueba, siempre nos da una salida. Pero ¿saben qué? Somos tan necios y reacios en realmente confiar en Dios y dejar el control que pues estamos estresados. Punto muy importante también. No quiero sonar como que hago una discriminación, ¿no? Pero en la casa, ¿quiénes son las personas que más se estresan porque la comida esté lista, porque la ropa esté lista, porque los niños lleguen temprano a la escuela? A ver, ¿quiénes son las personas que son más preocupadas? Es más, cuando van a salir, las mamás, clásico, cuando van a salir, simple ida al mall, a donde sea, al mercado, al cine,
Las mamás son las que están revisando que haya quedado limpio el fregadero, que no quede ningún plato, que todo esté limpio, que lleven sus suéteres y todo, ¿no? El papá nomás agarra las llaves y vámonos, ¿verdad? Me han contado. Bueno, ¿sí no es así? ¿Sí o no? Sí, bueno, y porque yo lo he visto en mi familia, ¿no? Entonces, las personas que se van más estresadas a veces son las mamás, porque todo esté perfecto. Y saben que esa cuestión del perfeccionismo nos genera un estrés autogenerado, porque queremos controlar absolutamente todo. Yo no sé si ustedes en su casa tienen ese tipo de personas que, no sé, estaba limpia la mesa, tú llegas y pones una botella y yo, es que eso no va ahí. O te serviste cereal, agarraste la leche y el cereal y lo dejaste en la mesa y yo, es que eso no va ahí, si ya lo desocupaste, guárdalo, ¿no? Y están estresadas, no pueden disfrutar nada, ni uno saborea el cereal a gusto porque ya a qué horas vas a guardar la leche, ya a qué horas vas a, ¿verdad? Y eso pasa. No, no estoy hablando de nadie en particular. No, Susana, no estoy hablando de nadie en particular. No, no me han contado nada. Bueno, es que ocurre. Bueno, ¿a qué voy con esto? Me tocó estar en una conferencia en Los Ángeles donde había alrededor de 9,000 personas. Era un congreso de mujeres que son ingenieros. Bueno, para quienes no lo saben, yo pues profeso, bueno, tengo la profesión de ingeniería. Y eran 9,000 mujeres que estaban allá y las pláticas nos las estaban dando VPs, directoras de General Motors, de ConocoPhillips, que son petroleras grandísimas. Son mujeres que tenían credenciales para estar ahí, ¿no? Y una de ellas nos dice, ¿saben qué? El consejo que yo les puedo dar como ser humano es siempre eviten el perfeccionismo, porque el perfeccionismo les genera estrés, porque no confiamos en las personas. No le tenemos confianza a las personas, no delegamos responsabilidades, no hacemos nada, ¿no? Pero volviendo al contexto de aquí de la reducción de estrés en la fe, es porque nosotros queremos mantener un control de las cosas en lugar de ceder el control, ¿a quién? A Dios. Ok, muy bien. Entonces, y ya lo dije, bueno, los hombres también tienen su parte de porción de estrés, del trabajo, mantener a la familia, estar, pues ser hasta cierto punto el sostén, y eso también es un estrés, ¿no? Entonces, por donde quiera hay estrés. Muy bien, yo les voy a decir a ustedes un pequeño chiste. Y fíjense que va una persona con el doctor y le dice, soñé 1 y soñé el 2. Y la verdad no pude dormir en toda la noche porque estaba bien preocupado. Es que el 1 y 2, pues lo que usted tiene es 3, ¿no? ¿No le entendieron? Es 3, lo que usted tiene es estrés, ¿no? No le entendieron. Bueno, pues era para que se rieran. Entonces, esta reducción del estrés la vamos a nosotros a realmente vivir cuando, número 1, confiamos primero en Dios y también aprendemos a confiar en las personas y en delegarle responsabilidad. ¿Ok? De pronto el pastor a veces aquí en la alabanza limpiando los baños, a veces si no estaba limpio algo, ¿no? Y así una vez me tocó encontrarlo haciendo de todo, le digo, pastor, y los demás, ¿por qué no nos dijo que, creo que fue una vez que Nancy estaba enfermita, y ahí, pues, pastor, ¿por qué no nos dijo a la iglesia, nos hubiéramos venido a limpiar, ¿verdad? Con mucho gusto, todos hubiéramos, porque, Y es precisamente un estrés porque a veces o nos falta confiar o nos falta tener gente de confianza para poder hacerlo, ¿no? Pero sí es importante que veamos que nosotros podemos reducir el estrés cuando confiamos primero en Dios. Ahora, punto número 2 del beneficio que genera en nosotros el tener fe. Mejora el bienestar emocional y eso lo vamos a encontrar en Mateo 8:23. Yo les voy a hablar de cuestión científica, pero se los voy a aterrizar, que es lo que nos viene en la Biblia, ¿ok? Muy bien. Entonces, en Mateo 8, es que es más rápida siempre la pantalla.
Mateo 8:23. Y vamos a leer hasta el 27. 8:23 hasta el 8:23. Y dice de la siguiente manera. Y entrando en esa es una muy buena. Los discípulos estaban totalmente preocupados. Había una tempestad, andaban ellos en la barca con Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. Yo no sé cuántas mamás pueden dormir siesta a veces o están con así no acostadas, pero están así nomás viendo a ver cómo se mueven los niños, ¿no? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, ¿ok? Y vinieron sus discípulos y se despertaron, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, a ver, ¿por qué teméis, hombres de poca qué? De poca fe. Levantándose reprendió a los vientos y el mar e hizo grande bonanza. Pregunta, ¿han tenido problemas a veces que sienten que no los van a poder resolver? Que sienten que no ven la puerta, que dicen, Señor, mejor llévame porque ya no sé cómo voy a poder sobrepasar esta situación. ¿Sí lo han tenido? ¿Sí? Todos quizás lo hemos tenido, ¿no? Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, se nos va el estrés y mejoramos también emocionalmente al estar confiando en que Él tiene el control de absolutamente todo. ¿Ok? Muy bien. Y es difícil a veces, ¿no? Pero lo tenemos que hacer. Punto número 3, de beneficios de tener fe. Desarrollamos la resiliencia, que es la capacidad para afrontar los problemas. ¿Ok? Hay personas que han pasado por diferentes tipos de situaciones en la vida y uno dice, ay, Dios realmente la considera una verdadera guerrera consentida y le ha puesto, no sé, 1000 pruebas, pero ha salido avante, ¿no? Y esas personas ya con un problemita sencillo ya no se inmutan. ¿Por qué? Porque tienen la confianza de que han pasado cosas mucho más preocupantes. Y vamos a relacionarlo con Santiago 1:3. Vamos a Santiago. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en estos bastantes versículos que tenemos que compartir, porque en la Biblia está todo, está nuestro medicamento, están nuestras instrucciones sobre cómo actuar en momentos que es necesario, ¿no? Bueno, les voy a contar algo. Estuvimos buscando en el grupo de adolescentes el libro de Santiago y me dice uno de los adolescentes, mi Biblia no tiene Santiago porque está pequeñito el libro, entonces les quiero decir que su Biblia sí debe tener Santiago. Nada más búsquenla, ¿ok? Muy bien, ¿listos? Santiago 1:3. ¿Y qué dice Santiago 1:3? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Ok, ¿qué puedo obtener? A veces que yo he escuchado personas que dicen, yo no sé por qué esto me pasa a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué tengo que aprender? Y esas cuestiones yo también las tenía a veces en mi mente. Señor, ¿por qué permites que me pase esto a mí? Decía yo, no, bien víctima. Me hacía la víctima, dirían por ahí, ¿no? Y ya después pensé, bueno, ¿por qué no me tendría que pasar a mí? Si le ha pasado a otras personas cosas peores, porque a mí no me puede pasar esto, ¿no? Y ya después entendí que quizás yo no debo de manejar tanto, porque 4 accidentes ya me están dando la estadística de que soy un peligro al volante, ¿no? Pero toco madera, ¿no? Que todo salga bien, muy bien. Entonces ahí ya vemos que ¿qué produce la fe? ¿Qué produce la fe? Paciencia, ok, muy bien. Paciencia tengan ustedes, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a regresar otra vez a Romanos 5:3 con respecto a esto. Vamos todavía a afirmar más y vamos a encontrar estos versículos, ¿no? En Hechos, Romanos 5:3. Es súper rápido aquí como mueven la información acá en las pantallas, ¿no? Yo no apenas buscándolo. Ok, ¿y qué dice Romanos 5? ¿Qué dice? Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosa?
En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bueno, en el caso de Pedro, a mí me sorprende, en el caso de Pablo, perdón. En el caso de Pablo, Pablo no anduvo con Jesús, ¿verdad? Con él. Él se transformó después de que tiene este encuentro y que se queda pues ciego y escucha la voz de Jesús que le dice, ¿por qué me persigues, no? Y Pablo, la forma en que él estuvo en la cárcel, cómo estuvo naufragando, cómo le pasaron mil cosas, cómo recibió azotes y fue hasta cierto punto feliz en el aspecto de saber que las pruebas que él tenía eran porque él estaba sirviendo y estaba haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, no sé cuántos de aquí están bien contentos cuando les pasa algo triste. Yo no sé cuántos de aquí están contentos cuando sufren una pérdida, yo creo que nadie, cuando se meten a robar a sus casas, cuando tienen un accidente, o sea, nadie es feliz cuando nos pasan cosas difíciles, pero entendemos que en ese tipo de cosas difíciles Dios tiene un aprendizaje para nosotros y jamás va a dejar que su mano esté sosteniéndonos en ese momento, ¿no? Ahora, hablamos de que la fe nos produce ¿qué cosa? Reducir el estrés, nos ayuda a mejorar el bienestar emocional, nos ayuda con la resiliencia y por último, a ver, ¿cuántos de aquí les gusta la palabra ser joven por siempre? Muy bien. Y curiosamente, estaba escuchando el otro día en el radio que estaban hablando los locutores acerca de cómo la ciencia está sumamente sorprendida de los cambios que tenemos ahorita. Si buscamos las fotos de la abuelita que tenían 40 años, se veían como las personas que ahorita tienen 90 años, ¿no? Y vemos a las personas que ahorita tienen 60 años y se ven jóvenes. Yo me acuerdo cuando alguien me decía, no, pues que cuando tu tío murió de 42 años, y yo decía, no, pues ya estaba bien grande, ¿no? Y escuchaba a los demás que decían, era un joven, ¿no? Y ahora que digo, mi tío murió a los 42 años, qué joven, tenía casi mi edad, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Muchachito, es más, me reía porque mi mamá siempre decía, van a venir los muchachos. Y yo le decía, mamá, ¿a qué muchachos te refieres? Pues a tus tíos. Y yo me quedaba, ¿a tus tíos? Mis tíos que tienen 70 años, ¿sí? Ellos son los muchachos para mi mamá. Entonces, el hecho de que nosotros estemos confiando en Dios nos ayuda también con la cuestión de la longevidad. Nos ayuda a durar más años. Y eso está comprobado. Dicen que las personas que son espirituales, hablando que tienen una relación espiritual, íntima con Dios, aprenden a poner toda su confianza en Él. Y como dice el versículo aquel que dice que el corazón alegre hermosea, ¿qué cosa? El rostro. Y una persona que ha pasado por muchas pruebas, pero que sabe que tiene al Dios de dioses de su lado, pues es una persona que vive feliz, aún en medio de las tormentas. Aunque a veces andamos con la cara que no se lo comunicamos, ¿no? La felicidad no está comunicada a la cara, pero tenemos ahí. Ahora, la fe es importante porque sin la fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios, y eso lo encontramos en Hebreos 6. Además, uno de los puntos muy importantes es que de acuerdo con Juan 15, 14, la fe nos hace ser amigos ¿de quién? De Dios. O sea, de esa manera es tan importante la fe. Y hay un versículo que todo el mundo se sabe de memoria, que es Juan 3, 16. ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, no, esa vida eterna no nos la regalan ni nos la venden en un no sé, en un frasco como de perfume, no es un elixir que podamos comprar ahorita. Eso es únicamente que viene de Dios, ¿verdad? Ahora, la fe nos libra de la muerte. Y cuando el pastor me contactó esta semana, ok, sí, lo vamos a leer ahorita. Cuando el pastor me dice, hija, ¿puedes compartir esta semana? Y yo dije, sí, claro, nada más dígame de qué hablamos. Acabo de leer yo la historia de Rahab, la ramera.
¿ok? Rahab la ramera ayudó a los espías. Pero la manera en que ella sabe y entiende a qué Dios servían los israelitas, ella y todo el pueblo tenía temor. Y en esa parte lo podemos encontrar en Josué 2:10. Vamos a irnos a Josué 2:10. Perdón, Josué 2 del 10 al 12, si es correcto. Josué, y luego sigue. Ok, 2:10. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque hemos oído, dice, que Jehová hizo secar, ¿qué cosa? ¿Lo vio? ¿Rahab había visto secar las aguas del Mar Rojo? No, lo escuchó. Muy bien. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado, ¿qué cosa? Nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba, ¿en dónde? Y abajo en la tierra. Qué maravillosa declaración de esta mujer. De decir, sin ella haber visto, simplemente con haber escuchado, ella no era del pueblo de Israel. Ella no tenía esa fe en Dios como lo tenía el pueblo de Israel. Y cómo es simplemente el escuchar lo que Dios había hecho con su pueblo escogido, le dio temor. Le dio temor. Entonces ella, con esa fe, ayudando a aquellos hombres, forma parte de la genealogía ¿de quién? De Jesús. Muy bien. Y aquí vemos muchas cosas que por fe ocurrieron y pues vamos a abrir nuestras Biblias ahora también en Hebreos 11, que es donde vienen todos los ejemplos de aquellos hombres que fueron hombres de fe. Hombres de fe, Hebreos 11. Me avisan si su Biblia no tiene Hebreos, ¿ok? Ay, ya me lo pasé. ¿Ya listo? Muy bien. Hebreos 11 y lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Nos habla acerca de la fe. Y vamos a ir leyendo los versículos. ¿Qué dice? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido ¿qué? Constituido el universo por la palabra ¿de quién? De Dios, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me encanta el Salmo 139, como dice, en lo íntimo, en el vientre de mi madre tú me formaste, cómo habla. En aquel momento no había ese conocimiento de la ciencia de cómo Dios nos formaba en el vientre de nuestra madre y ya lo estaba expresando en el Salmo, ¿no? En aquel momento. Y dice, por fe entendemos que ha sido constituido por la fe que dice, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y se lo llevó Dios al cielo, es lo que sospechamos. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregunta, ¿cuántos de aquí en la mañana hacen una oración, aunque sea una oración maruchan, de esa de 3 minutos? ¿No? Ok, muy bien, gracias. Ok, bien, muy bien. Y ahí ya vemos la recompensa, ¿no? De ver, y bueno, y ahí nada más hablando por las personas que levantaron la mano. A mí me sorprendió mucho el testimonio de usted, hermana, y el hecho de el domingo. Yo la veía
emocionadísima cantando. Yo quiero ver la Victoria, y la forma en que veía a su Victoria cantando aquí, la verdad, esa es una hermosa semilla que yo no sé, hermana Eli, también yo se lo he dicho. Aquí tiene a sus pequeñines también, sirviéndole a Dios, lo que vemos aquí, o sea, lo que ocurrió hoy, lo que tú ves también los domingos aquí enfrente, esta parte de ver a sus hijos sirviendo a Dios es el resultado de una fe. Y es el resultado de oraciones, y es el de creer que Dios, creer lo que Dios va a hacer, aun cuando no lo han visto, ¿verdad? Muy bien, y yo quiero agradecerles mucho a los papás, porque están haciendo un excelente trabajo. Y se lo digo a Ada, creo que y a algunos padres los abracé el domingo, porque yo estaba sorprendida. El hecho, y siempre estoy agradecida por el hecho de que ustedes traigan a sus hijos a las actividades. Yo sé que muchos quisieran quedarse en Semana Santa dormidos, oyéndose a la playa, Rosarito, no sé, mil cosas, y estuvieron aquí ensayando la obra una y otra vez. Bueno, jugaron también, ¿no? Pero me refiero a que están viendo el fruto de lo que quizás en una oración ustedes le pidieron a Dios. Hay quienes han pedido por una esposa, un esposo, por sus hijos. Hay quienes han pedido por quizás liberación de alguna adicción y lo están viendo. Hay quienes pidieron por liberación de la violencia y lo están viendo. Pero todo ha sido, número uno, por la fe que ustedes han puesto en el Dios Todopoderoso. En aquel que no falla y que no lo va a empezar a hacer nunca, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, que dicen, ¿para qué? Para que mientan y para que se arrepientan. Nosotros sí nos arrepentimos de vez en cuando. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios no. Él no se ha arrepentido de habernos creado, aún sabiendo todo lo que hemos hecho, ¿no? Y ahí lo vimos con Noé, ¿no? También habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían con temor, preparó el arca. La fe habitó, también pues Abraham, que por fe habitó ahí, ¿no? Pero vámonos a ir al último versículo de este capítulo, donde dice, en el 13, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué cosa? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta parte a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Es decir, bueno, has pedido algo que quizás no se te ha dado aquí en la tierra, pero Dios tiene un premio para ti allá en el cielo, tiene esa recompensa. Y el saber que estamos aquí de pasada, yo creo que nos hace sentir que no debemos de darle tanta importancia a cosas que realmente no son eternas, ¿verdad? Y yo lo digo por mí, porque yo soy una workaholic, me confieso como tal, a mí me encanta pasar 14, 16 horas metida en un trabajo, haciendo lo que yo considero que a mí me llena, pero después me pongo a pensar, ¿es esto realmente lo que Dios quiere que yo haga? ¿Es realmente lo que Dios tenía en su propósito para mí, para que yo hiciera? Y a veces la respuesta, no, a veces siempre la respuesta es no, ¿verdad? Pero yo no sé cuál sea aquella situación que estás pasando tú ahorita, que te pudiera a ti sentir que estás solo o sola. Aquella cuestión que te pueda generar estrés, que no puedas dormir, que a veces estés llorando y necesites un abrazo o sentir, yo no sé si alguna vez ustedes han orado, Señor, quisiera sentirte, quisiera poder escucharte. ¿Alguna vez han orado así? O nada más algunas personas que nos sentimos a veces frustradas, ¿no? Estamos realmente queriendo sentir a Dios. Yo les he contado que alguna vez yo le he puesto a Dios condiciones para cuando he querido escucharlo, y pues vamos a leer el versículo que está a mis espaldas, ¿no? Dice, ¿qué cosa? Cree y verás. Pero ¿qué dice que tenemos que hacer primero? Es creer. Y a veces creer es una palabra tan chiquita, pero que representa demasiado de nosotros, que tenemos que poner mucho empeño en ello. Yo se los
tuve la oportunidad y agradezco mucho al Ministerio de Mujer Amada, que tuvimos la oportunidad de poder compartir el lunes, creo, antepasado, el antepasado, porque este pasado pasó, ¿no? Y fue el anterior, ¿no? Entonces, ahí me llamó muchísimo la atención, pude compartirles a ustedes algunas cosas que ocurrieron en mi vida, pero yo recuerdo, y por eso me identifico yo mucho a veces con personas que yo sé que han pasado por cuestión de violencia. Yo crezco en una familia donde mi papá tenía problemas de alcoholismo y adicción severos, donde todos los días había pleitos y yo todos los días pensaba, Señor, ¿es esta la vida que tú querías para nosotros? ¿Realmente estar viendo esto todos los días es lo que va a ser mi vida? Porque si es así, mejor yo pido mi regreso, mi boleto de regreso, ¿no? Y me quisiera quedar en el vientre de mi madre, ¿no? Y no salir y darme cuenta de lo que iba a haber. He tenido la oportunidad de hablar con personas que han tenido que huir de sus casas porque en su casa vivían la peor condición de violencia. Y al igual que yo, estaban deseando poder encontrar un lugar donde pudieran estar en paz. Una noche, yo ya estaba, habíamos tenido aproximadamente como unos 7-8 años de vivir una violencia severa todos los días, dormir con la preocupación de que no llegara mi papá y nos aventara el carro en la pared, porque a veces se paraba enfrente de las ventanas con la música a todo volumen y haciendo arrancones, ¿no? Y nosotros siempre pensando, Señor, que no se le ocurra, por favor deténlo, etcétera, ¿no? Y una vez le tuvimos que hablar a la policía porque ya había tenido un comportamiento muy violento con mi mamá y se la llevó a la fuerza de la casa. Entonces, y mi abuela me dice, hija, vente, vamos a orar. A mi abuela le gustaba que leyera mucho los salmos. Entonces, estábamos orando y me dice, hija mía, tú pídele a Dios con mucha fe y vas a ver que Él va a hacer. Yo oro y le digo, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a resolver, porque esta vida que estamos llevando no es vida. Una vida llena de violencia, una vida donde no podemos disfrutar nada, no es vida. Entonces oramos, dormimos. Al día siguiente en la tarde llega una persona familiar de mi papá y nos dice, queremos pedir el apoyo de ustedes para que puedan hospitalizar al padre de los niños, porque tuvo una sobredosis el día de ayer. Entonces tiene que ser atendido en el seguro, tuvo que ser atendido en el seguro de emergencia. Mi mamá estaba divorciada en aquel momento, se casa para poder darle la atención médica a mi papá. Y entonces yo volteo con mi abuelita y le digo, abuelita, le dije, pues pedimos a Dios que lo resolviera, pero pues yo no quería que lo dejara vegetal, o sea, que le quedara en coma. Y me dice, hija, tú tienes que aprender que Dios resuelve las cosas a su manera, y a veces va a ser algo que nos va a doler. Y todo ese tiempo mi papá estuvo consciente, pero no se podía mover. Duró 10 años de esa manera. Y mi mamá decía, tuvo 10 años para darse cuenta de las cosas que tenía que cambiar y todo lo que tuvo que pasar para que realmente nosotros pudiéramos tener paz. Y la verdad, yo sé que algún momento ustedes han tenido alguna situación. Yo no sé si hay alguna preocupación de drogadicción, de alcoholismo, de violencia, alguna preocupación inclusive de alguien que tenga algún problema. Pero yo se los puedo asegurar que Dios los está escuchando cada vez que ustedes oran, y Él va a obrar a su favor. Aunque a veces sea algo muy drástico, Dios lo va a hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie.